¿Qué tal, señores, señoras? Sean bienvenidos nuevamente a una plática más en su canal Miliani Dental. Les saluda a su servidor, el Dr. Alejandro Miliani, con un tema relacionado nuevamente a la salud en general, enfocado a la odontología. En esta ocasión, y en vista de diferentes situaciones que hemos tenido a nivel universitario, donde damos las cátedras, quiero hablar específicamente de un tema bastante sencillo, pero que es bastante básico a la vez. Quiero hablar en esta ocasión sobre el diagnóstico quirúrgico, más que todo enfocado en el diagnóstico en base a biopsia. La importancia de este tema es que el diagnóstico de las enfermedades bucales y maxilofaciales requiere en muchos casos, además de una detallada historia y exploración clínica, el estudio histopatológico de la lesión, que será posible gracias a la realización de una biopsia. La biopsia constituye un examen complementario fundamental en la odontología y en muchas ocasiones va a ser imprescindible para alcanzar el diagnóstico de ciertas patologías. Además, es el medio diagnóstico específico para confirmar la naturaleza maligna o premaligna de una lesión. Cuando hablamos del cáncer oral, este constituye un 3 a un 5% de los tumores malignos del organismo y su diagnóstico precoz es uno de los factores más importantes, siendo una labor fundamental de los odontólogos el realizarlo adecuadamente y tempranamente. Conocido que la mayoría de los cánceres bucales son reconocidos en primer lugar por el médico odontólogo, la biopsia debe constituir un procedimiento rutinario dentro de nuestra práctica odontológica. Y es así como vamos a dar paso a esta charla relacionada a diagnóstico quirúrgico enfocado en la biopsia. Como siempre, vamos a iniciar hablando conceptos básicos para ir ahondando luego en diferentes situaciones e ideas en base al concepto general. ¿Qué es la biopsia? Es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de una parte representativa de una lesión en un tejido vivo. Esto con el fin de realizar su examen microscópico para valorar su naturaleza y extensión. Este procedimiento tiene ciertas características que se basan en requisitos indispensables para poder realizar correctamente la biopsia. Primero, el material obtenido debe ser suficiente, tanto en extensión como en profundidad, para asegurar un buen diagnóstico. Segundo, la muestra debe ser representativa de la lesión, es decir, en lesiones no homogéneas se debe de realizar una buena elección de la zona a biopsiar. Y tercero, la muestra debe ser adecuadamente manejada hasta su procesamiento en el laboratorio, que en este caso, generalmente y lo más recomendable es que sea llevada ante un patólogo bucal. ¿En qué momento va a estar indicado la biopsia? Esta puede estar indicada en cualquier situación donde se presente una lesión bucal y maxilofacial. No obstante, son indicaciones preferentes. 1. Cualquier lesión que persista más de 2 semanas tras retirar los posibles agentes causales. 2. Cualquier lesión con características clínicas de malignidad, así como cualquier lesión que muestre un crecimiento progresivo y acelerado. Cualquier lesión pigmentada, así como las tumoraciones intersticiales. Debemos también hacer énfasis en las lesiones periapicales cuando sean extirpadas, cualquier lesión oral radiolúcida, condensante y o mixta, cuando se precise confirmación de enfermedades de origen sistémico, como por ejemplo la amiloidosis y la patología de Sjögren. Esto para dar algún ejemplo de lo que estamos hablando o mencionando en esta ocasión. Los criterios clínicos de sospecha de malignidad suelen ser las eritroplasias o las eritroleucoplasias, es decir, lesiones rojas persistentes y sin causas aparentes, así como también las ulceraciones irregulares, persistencia durante más de 2 semanas de estas lesiones a nivel de mucosa, base de la lesión indurada, adhesión a los tejidos adyacentes, el sangrado, un crecimiento rápido como les mencioné previamente, así como alteraciones sensitivas y motoras, pasando obviamente con lesiones en pacientes que ya tengan antecedentes de neoplasias malignas, más aún cuando se traten estas del tracto aerodigestivo superior.
Por muy útiles que sean, las biopsias igual pueden tener contraindicaciones como cualquier otro procedimiento quirúrgico. Entre estas contraindicaciones tenemos lesiones pigmentadas con sospechas de melanoma, lesiones vasculares, indicando hacerlo en el centro hospitalario de preferencia mejor en lugar de hacerlo en un consultorio odontológico, pues recordemos que estas van a tener fácilmente un proceso hemorrágico si logramos lesionar alguna arteria, alguna vena vital que esté cerca o en el perímetro de la lesión. Tumoraciones de glándulas salivales mayores y lesiones ganglionares cervicales. Tenemos diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de realizar una biopsia. Pero las tres principales, las más conocidas, las vamos a dividir en biopsia incisional, biopsia excisional y la punción por aspiración con aguja fina o PAF. Mas sin embargo, tenemos otro tipo de biopsias especiales como es la citología, es decir, el raspado o citología exfoliativa, la biopsia de lesiones óseas y la biopsia de glándulas salivales menores. Hablemos entonces de lo que es la biopsia incisional para empezar. Este es un proceso quirúrgico que consiste en la toma de una parte representativa de la lesión para someterla a un estudio histopatológico. Esta más que todo está indicada en lesiones muy extensas con características clínicas de malignidad o ante la sospecha de enfermedades orales con afecciones múltiples. La biopsia incisional debe contener una parte representativa de la lesión. Para ello, se recomienda diseñar una cuña, es decir, se recomienda hacer un punto Goggi, líneas guías para poder tomar una sección limitada de la misma. Debemos tomar en cuenta de que parte de la muestra debe llevar tejido sano. Lo ideal es que lleve alrededor de unos 2 milímetros a nivel del perímetro de la muestra. Y es muy recomendable nunca hacerlo a nivel central de la lesión, es decir, nunca pasar por el centro de la lesión, sino que hacerlo de forma periférica. Parte de la lesión, parte de tejido sano para tener una comparativa mejor. Estos procedimientos de biopsia incisional a nivel de cavidad bucal tiene ciertos protocolos. Es necesario que la biopsia tenga una profundidad adecuada, llegando hasta el tejido conectivo subyacente para poder determinar la integridad de la membrana basal y la profundidad de la lesión. Se debe evitar realizar la toma de la muestra del centro de la lesión que ya les mencioné. Esto porque puede tratarse de un área necrótica que no sería representativa a la hora de hacer las evaluaciones correspondientes. En lesiones muy extensas y no homogéneas puede ser útil la aplicación previa de test de azul de teoloidina. Esto para determinar el área más sospechosa de la lesión donde se debe realizar la biopsia. Esta tinción con azul de teoloidina permite reconocer aquellas áreas con una cantidad aumentada de ADN en las que se observa una mayor captación del colorante. La técnica consiste en lavar la mucosa, aplicar ácido acético al 1% durante unos 20 segundos y luego aplicar la sustancia azul de teoloidina al 1%, volver a lavar con ácido acético, esto durante un minuto más y finalmente aclarar con un suero fisiológico. La segunda opción que tenemos es la biopsia excisional. A diferencia de la primera, que solamente retiramos una porción de la lesión, en este caso el procedimiento quirúrgico consiste en la exéresis total de la lesión para su estudio histopatológico. Esta está indicada para lesiones pequeñas que no midan más de 1 centímetro. Debe incluir toda la lesión y un margen del tejido sano de unos 2 a 3 milímetros, al igual que les mencioné anteriormente, de la periferia de la lesión. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que para ambas biopsias, ya sea incisional o excisional, debemos tener un equipo básico quirúrgico. Es decir, entre este debemos de tener el bisturí, tijeras, punch, pinzas anatómicas, pinzas gubia o instrumental rotatorio para remoción ósea y el contenedor con solución en formalina al 10% para poder colocar la muestra que vamos nosotros a enviar al patólogo. Entre la técnica quirúrgica podemos empezar hablando siempre de la antisepsia de la zona para luego generar una anestesia
en la periferia de la lesión de preferencia y nunca a nivel intralesional. Eso sí, hay que tener en cuenta que debemos de anestesiar alrededor y no tocar la lesión, porque podemos, vuelvo, a generar una mala toma de la biopsia. Podemos extender los tejidos y no lograr captar exactamente la periferia o el contorno de la lesión en sí. Así que tenemos que tener cuidado de anestesiar alrededor de la misma. Hay que estabilizar el tejido, evitar comprimir la lesión para no provocar distorsiones. La incisión, que ya viene dada por los instrumentos que les mencioné anteriormente, bisturí convencional o el punch. Este es un tipo de sacabocados estéril con una cuchilla cilíndrica de diámetro variable entre 2 a 8 milímetros. Otros, como el láser de CO2 o el bisturí electrónico, no son muy recomendables, pues generalmente pueden alterar lo que es la muestra. La remoción del tejido sería el siguiente paso, manejándolo cuidadosamente con pinzas atraumáticas o puntos de tracción, terminando generando una hemostasia y el cierre de la herida por medio de la sutura borde a borde con un cierre primario de preferencia, o en última instancia, dependiendo del tamaño de la lesión, realizarlo por un cierre vía cicatrización secundaria. Ahora hablemos de lo que es la citología o biopsia por medio de aspiración con aguja fina o PAF. Esta es una técnica que consiste en la obtención de células o incluso tejido mediante aspiración para su posterior estudio histopatológico. La exactitud diagnóstica es alta en este tipo de procedimientos, más que todo cuando hablamos de lesiones de cabeza y cuello, y esta exactitud llega hasta el 90% al momento de realizar los diagnósticos utilizando esta técnica. El PAF está indicado más que todo para realizarse en casos de lesiones de contenido líquido, lesiones óseas con solución de continuidad, así como tumores cervicales, como el diagnóstico de cáncer metastásico, diagnóstico de linfomas primarios, valoración del estado en linfomas, el diagnóstico de procesos inflamatorios crónicos específicos y no específicos, y ciertos estudios especiales. Por último, también pueden ser utilizados en el diagnóstico de glándulas salivales mayores, cuando estas tengamos duda de presencia de patologías neoplásicas o no neoplásicas. El PAF suele realizarse con una aguja de pequeño calibre, generalmente del tipo intramuscular, adaptada a una jeringa convencional de unos 5 cc a 10 cc, dependiendo la cantidad de líquido que nosotros calculemos tenga la lesión. Mediante este proceso obtenemos el material que será sometido al estudio. Esta técnica de aspiración con aguja fina es bastante útil y sencilla en tumoraciones palpables de la cabeza y cuello, y excepcionalmente en masas profundas no palpables, ya que la punción debe ser guiada mediante técnicas de imagen como ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética. Y ya por último, ya que conocimos las opciones que tenemos de diagnóstico por medio de biopsia, hablemos de cómo se va a proceder la fijación de las mismas. Generalmente ustedes van a mandar en un depósito que de preferencia debe ser hermético y sellado al patólogo con una solución de formol al 10%, pero podemos tener otras opciones. Primero, para el estudio convencional histopatológico con microscopía óptica, es en estos casos cuando la muestra debe ser sumergida a nivel de formol, como les menciono, en una concentración del 10%. Ahora, por otro lado, podemos utilizar glutaraldehído al 3% cuando el estudio se va a llevar a cabo por medio de microscopía electrónica. Y en caso que sea necesario la realización de la técnica de inmunofluorescencia, pues se debe remitir la muestra en fresco. Generalmente la proporción volumétrica del líquido fijador y la muestra no debe exceder, como les mencioné temprano, del 10 a 1, es decir, 10 veces la cantidad o el volumen de lo que tiene la lesión. Y es muy importante, ya para ir finalizando, que nosotros demos todos los datos y la mayor cantidad de detalles para que el patólogo cumpla su función. Generalmente debemos de enviar esta muestra en conjunto con un informe que incluya todos los datos relevantes del caso. Es decir, en nuestro formulario, ya sea el propio o el que nos den nuestros patólogos, debemos de colocar nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, la fecha en que se tomó la muestra, los datos generales del paciente,
así como la edad, el sexo, datos clínicos sobresalientes que nos puedan llamar la atención a nosotros al momento de hacer el corte o hacer la excisión del tejido, las características de la lesión, ya sea la localización, el tamaño, aspecto, consistencia, del cual recuerden que tenemos un video que les compartí de lesiones elementales que fue impartida por el doctor David Argüello, el cual les voy a colocar por acá una pestañita para que ustedes puedan acceder a ese, para ustedes puedan hacer una descripción adecuada de todas las patologías que nosotros podemos ubicar dentro de la cavidad bucal. Debemos describir también el tipo de técnica quirúrgica que utilizamos, de todas las que hemos mencionado en esta plática, y las observaciones relacionadas en alguna lesión que puede ser importante, incluso la remisión de algún tipo de gráfico al patólogo, es decir, la ubicación de donde la tomamos, las dimensiones del mismo y cualquier otro dato que pueda servirle a él para tener un mejor diagnóstico. Siempre es bueno que nosotros les mandemos algún tipo de diagnóstico diferencial, es decir, algún tipo de diagnóstico de presunción, que es lo que nosotros pensamos que pudiese ser, que pueda ser cotejado con la información o con el mismo diagnóstico que el patólogo nos dé. Una vez tengamos toda esta información, nosotros podemos hacerle llegar a nuestro patólogo de cabecera todos los datos, la muestra en sí, y ya esperar obviamente ahí que nos devuelvan el diagnóstico ya preciso de lo que estamos nosotros queriendo evaluar. Y pues bien, es así como quería platicarles de manera corta en relación de cómo se puede producir el proceso de biopseo de un tejido, para que ustedes tengan una mejor idea o un mejor manejo como profesionales de la salud en este tema. Más adelante quizás vamos a tratar de conseguir un tipo de taller en línea, a distancia, o algún tipo de procedimiento en vivo para poderlo compartir. Es una idea que tengo yo quizás en la cabeza, que vamos a hablar con nuestro patólogo para ver cómo podemos volver una realidad esta idea que les menciono, para darle continuidad un poquito más a este tema que es bastante interesante. Pero por hoy espero que les haya parecido de mucha ayuda lo que les acabo de compartir. Pero ya saben que aquí les comparto como siempre la bibliografía de la cual me he apoyado para desarrollar este tema, por si ustedes quieren ahondar un poco más sobre el mismo. A su vez, les comparto por acá mis redes sociales para que ustedes puedan escribirnos y hacernos comentarios o sugerencias sobre temas a futuro que quieran que trate yo en esta plataforma. Y no me queda más que agradecerles una vez más por su compañía, su atención y por muchos de sus comentarios que me han enviado. Pues les he tratado de contestar a todos los que me escriben a nivel de la caja de comentarios. Voy a hacer un video un poquito más adelante y con más calma para poderlos saludar a todos. Pero por el momento, este es el tema que les traía en esta ocasión. Y es así como yo me despido. Les ha hablado su servidor, el doctor Alejandro Miliani, y esperamos podernos ver en nuestra próxima aula o sesión de cirugía bucal. Hasta entonces, se me cuidan mucho y disfruten de su día, tarde o noche, dependiendo de donde nos estén viendo. Los espero en la próxima y hasta pronto. Señores, señoras, se me cuidan. Chao, chao.